Buenos días, mi nombre es Junior Bolaños, soy estudiante de arquitectura de la Universidad del Tolima y a continuación voy a hacer una reflexión sobre la arquitectura, la estética y algunos conceptos que manejamos en el curso, en la asignatura de Historia del Arte y la Arquitectura que dicta el arquitecto Andrés Francel. Para comenzar voy a hablar sobre la arquitectura, para esto me voy a remontar a los primeros periodos de la humanidad, el Paleolítico y el Neolítico, en donde la arquitectura empezó a generarse, pero pues lo principal en el Paleolítico era que los humanos buscasen refugio o protección en las cuevas. Eh, y a medida que se fue asentando la humanidad, porque antes eran nómadas, entonces no se pensaba en otra cosa sino en comer. Después de que se fue asentando, ya en el Neolítico se empezaron a generar los primeros indicios de arquitectura. Esto se nos viene a la mente los cromlechs, que son alineaciones circulares de megalitos, como los que podemos ver en la isla de Pascua y en estos lugares. Estos elementos, estos cromlechs, estas alineaciones, servían no tanto para la protección y para utilizar espacio para vivir o permanecer, sino eran como un calendario en tres dimensiones. Se utilizaba el sol para ellos entender en qué periodo se encontraban del año y cómo saber en qué momento podrían sembrar, recoger, cosechar. Luego, a medida que avanzaba el tiempo, se fue ya pensando un poco más, digamos en Mesopotamia, ya se entendía la arquitectura de otra manera. Las ciudades, sobre todo, tenían algunos elementos jerárquicos, como eran las pirámides, como los zigurats, que son pirámides escalonadas, truncadas, trapezoidales, y que estos elementos eran de mayor jerarquía, porque eran de como una simbología más religiosa y tenían una peculiaridad y es que o sea, desde la base no se podía ver el final de la pirámide y a medida que tú avanzabas ibas como se te iban abriendo nuevos conocimientos, era la reflexión que se hacía sobre ese edificio. Tú ibas subiendo y se abrían, podías conocer el paso siguiente y a medida que avanzabas conocías el nivel siguiente y así hasta llegar a la pirámide. Eh, Algo parecido se reflejaba, digamos, en el periodo de Egipto, que ya las pirámides se estudiaban un poco más, ya tenían un concepto de estética, porque ellos pensaban en los óleos platónicos, en que las figuras puras eran como la perfección, eran lo divino, por eso las pirámides eran totalmente puras. Eh, Estas servían eran como un templo funerario para los faraones. No eran solo pirámides, también eran como una necrópolis. Tenían más edificaciones a los lados para hacer rituales, pero las principales eran las pirámides. Se tenía la concepción de que las pirámides podían llevar al faraón a otro mundo. El concepto de pirámide como de la verticalidad en la que se hacía o la altura dependía también, o nació de las mastabas, que eran como las tumbas en las que tú le colocabas una piedra y encima otra piedra para que los muertos para que los muertos no se los llevaran, digamos, los animales o no se los fueran a comer. Y cada vez se hacía más grande, pues porque cada emperador o cada faraón, más bien, quería demostrar o sea, quería hacer más que el anterior. Aquí tenemos una reflexión muy importante y es que siempre la arquitectura ha surgido de una necesidad, ¿no? O sea, digamos, antes pues la necesidad de los cromlechs era como entender o poder entender como el calendario y entonces nacieron esos elementos. Y las pirámides pues era como una intención o como una forma de querer entender o querer relacionarse con lo divino. Eso es muy importante. Y reflexionando sobre eso pues vemos es que es muy importante los temas como han confluido en la arquitectura, ¿no? Digamos, la importancia que ha tenido el tema religioso durante la época, durante esos periodos en la arquitectura es impresionante. O sea, los templos siempre tenían la mayor dimensión, la jerarquía y siempre eran los que resaltaban. Y bueno, eso ha cambiado porque en el momento después cambió a los poderes políticos, entonces ya las gobernaciones, los palacios eran los más grandes, como un ejemplo pues el Palacio de Versalles y todo. Y en la actualidad se ve son con los poderes económicos, entonces es una reflexión importante entre cómo los demás temas han influido en la arquitectura, no solo lo que piensan los arquitectos, sino desde otros campos cómo van confluyendo la arquitectura. Para cerrar el tema, sobre todo de la estética en la arquitectura, pues dependía de cada momento, ¿no? O sea, digamos, era lo que no se tenía en ese periodo. Si, digamos, las edificaciones eran diferentes, por lo menos en Egipto, eran casas en adobe, pequeñas, de uno o dos pisos máximo, pues porque el material no daba para más. Sin embargo, las pirámides fueron gigantescas, de dimensiones monumentales y formas diferentes, ya era una forma pura.
Entonces la reflexión es que siempre la estética era lo que no se tenía, o lo más bello era lo que no estaba, lo diferente. Y la arquitectura surgió siempre como una necesidad, y aún lo tenemos, los espacios se generan por una necesidad. Me parece muy interesante esta reflexión, y eso es lo que quería compartirles en este video. Muchas gracias.